Saludos. Estamos iniciando una nueva serie de vídeos que titulamos Cosmos cóncavo convexo, que significa lo mismo que Tierra cóncava convexa, y etiquetamos con las letras iniciales CCC. Entonces, en este cartel estamos viendo a la izquierda una representación de nuestro modelo de Tierra cóncava convexa, y a la derecha estamos viendo una representación de un BDIS, que es un disco de la antigua Asia Central, en que ya para nosotros tiene una similitud con nuestro modelo, porque estamos viendo a la derecha cómo tiene dos polos, polo positivo arriba, polo negativo abajo, y después un eje central hueco, que sería el tercer eje. Eso es similar a lo que nosotros establecemos en nuestro modelo de Tierra cóncava convexa, como estamos diciendo. A la izquierda sería la parte superior, el polo norte, a la parte inferior, polo sur, y en el centro estaría lo que nosotros denominamos el tercer eje. Por eso nosotros lo traemos aquí a colación. Entonces, decimos cuáles son los temas que vamos a tratar en este vídeo, pero lo decimos de un breve y sintéticamente, que son 4 aspectos o 4 motivos. Sería, primero, cuál es el motivo de que nosotros realicemos esta serie. El número 2, el tema 2, sería el instrumento de búsqueda que nosotros empleamos en pos de la verdad. El 3 sería la condición que nosotros consideramos necesaria para comprender nuestra teoría de la Tierra cóncava convexa. Es decir, esa condición sería necesaria para esta teoría. Y el tema 4 sería una propuesta que nosotros realizamos para la reflexión, para seguir desarrollando en próximos vídeos. Entonces, en relación con el tema 1, es decir, con cuáles son los motivos que nos llevan a realizar nosotros esta serie, tenemos que decir que son 2 fundamentales. El primer motivo es que no nos convence el sistema oficial actual establecido, que es el sistema esférico convexo heliocéntrico. Y en palabras, dijéramos así, más sencillas o vulgares, sería el sistema de una bola voladora alrededor del Sol y el Sol alrededor de otras estrellas, y así sucesivamente. Es decir, este sería el sistema NASA, el sistema establecido por NASA y por toda la élite. Entonces no nos convence, y como no nos convence, eso nos lleva a nosotros a realizar esta serie. Y el segundo motivo de realizar esta serie es que las alternativas a este modelo pues tampoco nos convencen totalmente. Así, por ejemplo, otras alternativas son la Tierra hueca, la Tierra plana y la Tierra celular cóncava de Cyrus Koresh y Steven Krish, y no nos convencen totalmente. Entonces, estas alternativas y por qué no nos convencen lo vamos a tratar más adelante en otros vídeos. Aquí en este no lo vamos a tratar. Simplemente vamos a decir que nosotros, en relación con estas teorías, pues estamos muy próximos a la teoría Tierra plana, y todavía más próximos estamos a la teoría Tierra celular cóncava de Cyrus Koresh. Estamos muy próximos, pero no somos totalmente idénticos en nuestra teoría, y por eso es por lo que nosotros hacemos esta serie. Si estuviésemos totalmente adheridos a alguno de estos sistemas, pues no haríamos esta serie, sino simplemente pues la reforzaríamos con nuestra aportación, dijéramos. Entonces, aquí, como decimos, vamos a tratar exclusivamente por qué no nos convence el sistema establecido. ¿Cuáles son las causas de nuestra discrepancia con el sistema NASA establecido por NASA? Pues sería 3 fundamentales. Hay muchos más, pero nosotros nos limitamos a los 3 que consideramos más, dijéramos, más relevantes. Sería que todo este sistema pues está promocionado por sociedades secretas. Los artífices de este sistema pertenecen a sociedades secretas, lo cual para nosotros ya es un primer motivo de sospecha,
porque evidentemente toda sociedad secreta es porque te está ocultando algo. ¿Y qué va a ser lo que te va a ocultar? Pues nosotros creemos que es la verdad, porque la verdad no necesita ocultarse, pero la mentira sí, sobre todo la mentira de un modo interesado, por supuesto. Esto sería un primer motivo de discrepancia con NASA. Y otro motivo muy importante sería que no existen fotos ni vídeos reales de la Tierra vista desde el espacio. Esto nosotros lo ignorábamos hasta no hace mucho, como pensamos que la mayoría de las personas pues también. Y nosotros estamos diciendo cosas que sabemos que muchos que los que investigan estos temas ya las conocen, pero tenemos que decirlas para las personas que se incorporen a la búsqueda de la verdad. Es decir, no existe ninguna imagen real de la Tierra vista desde el espacio. Entonces, esto pues nos hace evidentemente separarnos del sistema establecido. Y un tercer motivo y muy importante es que la curvatura esférica convexa establecida por las dimensiones atribuidas a la Tierra, y tenemos que decir que estas dimensiones atribuidas a la Tierra guardan una coherencia general. Desde Eratóstenes guardan una coherencia general en los desplazamientos por barco y por avión. Pero entonces estas medidas de la Tierra pues no permitirían la visión a determinada distancia. Es decir, debido a la curvatura, por supuesto, si es la Tierra esférica convexa. Pero eso no sucede. Resulta que se ve lo que no debería de verse. Por tanto, estas tres razones son para nosotros muy definitivas para desconfiar y ponernos a investigar y a crear lo que estamos creando, una alternativa, para que los demás pues la desechen o la enriquezcan según les parezca. Tenemos que decir aquí que en el cartel vemos a la izquierda cómo estas sociedades pues incluso están mucho antes que la NASA. Mucho antes existen, como estamos viendo aquí, una representación masónica. Y tenemos que decir, fíjense que ya en esta representación masónica antes de NASA, la relevancia que se le da al Sol y a la Luna. Que seguiremos en este punto investigándolo. Y miren a la derecha cómo precisamente imágenes NASA de distintos años, desde 2007 y desde 2012, pues reflejan, al ser evidentemente composiciones no reales, pues son distintas. Expresan dimensiones distintas de continentes. Por eso para nosotros estos tres motivos, y que pensamos que no para nosotros, sino para cualquier buscador de la verdad, debería hacerle poner en cuestionamiento el sistema establecido, el sistema espacial establecido. Entonces tenemos que decir que bajo toda esta, dijéramos, teoría, lo que subyace es lo que nosotros consideramos un culto luciferino. Es decir, es una cuestión en cierto sentido religiosa, en sentido de veneración, pero de veneración a un culto a Lucifer. Porque estamos viendo aquí y sabemos que los principales artífices y los principales astronautas, que muchos califican ya no como astronautas, sino como actornautas, pues pertenecen, y muchos de ellos lo muestran con orgullo, como estamos viendo a Aldrin, uno de los astronautas de la conquista lunar, como en sus anillos y en sus emblemas, y estamos viendo incluso en la parte inferior cómo grupos de astronautas pues hacen ritos de adoración a un culto que desde la más remota antigüedad está implantado en esta dimensión. Y a la derecha queremos también seguir haciendo hincapié como en ese culto, en el templo, en los templos o en los símbolos masónicos, pues están establecidas dos columnas, la columna de Jaquín y Boaz. Entonces estamos viendo cómo como elementos predominantes, pues está el Sol en la parte superior de una de las columnas y en la otra está la Luna. Y todo esto es mucho antes de la NASA. Es decir, ellos han sabido siempre, y esto no se ha modificado en las sociedades secretas, ni se modifica precisamente en los astronautas, que ellos saben que tanto el Sol como la Luna son dos polos muy importantes. Son dos polos importantísimos de nuestra dimensión, lo conocen, pero entonces fíjense la incoherencia de poner un sistema en el que el Sol lo es todo en el universo, el Sol aquí,
Y en cambio la Luna simplemente es un satélite, incluso del que casi se podría prescindir, parece ser, y al que ellos en cambio sí pueden llegar, mientras que el Sol lo ven lejanísimo. Eso es una incoherencia en relación con la importancia que le dan. Si son, dijéramos así, estos dos astros o estos dos polos tan importantes, pues el acceso a ambos pues debería de ser igual de complicado y difícil. Pero no lo hacen así, no lo hacen de esta manera. Y nosotros ya sabemos o intuimos cuál es el motivo. Pues el motivo es desubicarnos totalmente y confundirnos totalmente. Entonces, nosotros, otro de los puntos que vamos a tratar en este vídeo es cuál es el instrumento de nuestra búsqueda. ¿Cuál es el instrumento de nuestra búsqueda que nos debe de acercar a la verdad? Entonces nosotros ya hemos hablado de que es el pensamiento simple y profundo. Pero aquí ahora vamos a decir dos acciones de este pensamiento simple y profundo. A la izquierda estamos viendo un cerebro, pues este pensamiento simple y profundo tiene que utilizar el hemisferio derecho, que es el intuitivo, y el izquierdo, que es, dijéramos así, el más racional. El derecho sobre todo se encarga de cosas más espirituales y el izquierdo sobre todo de cosas más materiales. Pues entonces dos acciones de este tipo de pensamiento, que es el que precisamente ellos no quieren que se den, que ellos solamente quieren que sea el hemisferio izquierdo, el material, el que predomine, y lo están consiguiendo totalmente en esta dimensión. Pero tenemos que indicar dos acciones de este tipo de pensamiento. Sería que la relación del todo con la parte, es decir, con este pensamiento y con la parte derecha, con la parte intuitiva, pues el todo, una persona que sea, por ejemplo, experta en algo, por ejemplo, en biología o en medicina o en agricultura, pues tiene ya un todo de conocimiento. Pues cuando viene otro nuevo conocimiento a él, pues le aplica el todo de una manera rápida y entonces ve si es coherente o no. Así por ejemplo, en la biología, una persona experta en biología, pues ellos quieren que la biología esté totalmente separada de otra ciencia, de la ciencia espacial. Nosotros decimos no, porque una de las principales características de este universo es que es uno, y si es uno todo tiene que estar relacionado. Entonces, por ejemplo, una persona que sea muy adelantada en su sistema biológico, en la biología, en el estudio de la biología, pues también tiene que saber interpretar con coherencia las posibles verdades o mentiras que le dan con el sistema espacial. Entonces, esta es una característica que nosotros seguimos, que relacionamos el todo con la parte. Nosotros, cuando hemos enfrentado a las distintas alternativas, la hueca, la plana y la cóncava, pues hemos aplicado rápidamente lo que ya teníamos en nuestro conocimiento, el todo que nosotros teníamos, y entonces pues nos ha hecho sospechar que precisamente a lo mejor no son así las cosas en ninguna de estas teorías. Y otro punto muy importante de acciones de nuestro pensamiento simple y profundo es discernir verdades en mentiras. Es decir, a la derecha estamos viendo el yin y el yang, como siempre son dos polos. Pues realmente en todo el adoctrinamiento que nos dan, si nosotros ya sabemos que es un adoctrinamiento y que nos tienen que dar una verdad para podernos meter la mentira, pues ahí la acción sería discernir dónde está la verdad de la mentira, y eso nos dará mucho conocimiento. A nosotros, por ejemplo, nos da mucho conocimiento el adoctrinamiento que ellos nos dan con sus películas, porque en sus películas ellos nos dicen muchas verdades direccionadas también con mentiras, pero nosotros aplicando el discernimiento pues aprendemos mucho. Por eso esto también consiste también dijéramos en imponer un medio indirecto e inverso de lo que ellos nos dicen. Sería discernir las verdades de las mentiras, porque nos da mucho conocimiento. Entonces este es nuestro instrumento de búsqueda, el pensamiento simple y profundo, pero con estas dos características de acciones, pues nos permite profundizar en el aproximamiento a la verdad. Eso es lo que nosotros consideramos. Entonces, otro tema que hemos dicho que vamos a decir es, en esta serie, ¿cuál es una condición que nosotros consideramos necesaria? ¿Qué condición consideramos imprescindible para la comprensión de nuestra teoría? Pues es considerar que existe una parte imperceptible.
Es decir, en relación con la condición imprescindible para la comprensión de la teoría Tierra cóncava convexa, tenemos que decir que esta condición es considerar la existencia y acción de elementos imperceptibles, que también podemos considerar como cuánticos o como elementos espirituales. Es decir, y concretando, la teoría Tierra cóncava convexa exige para su comprensión la existencia de un elemento imperceptible que llamamos éter. Éter significa también lo mismo que eterno. Por eso recomendamos que personas que solamente dan credibilidad a lo material y a lo sensible por los sentidos, pues que no sigan esta serie. Pues esta serie se basa en un 50% en lo perceptible y en otro 50% en lo imperceptible, que es el éter, que es el fundamento, o que es también lo que nosotros hemos llamado el tercer eje. Así estamos viendo en el cartel cómo a la izquierda este éter pues era conocido y también, pero evidentemente direccionado por la antigüedad. Entonces la antigüedad griega pues nos muestra esta imagen de esculturas que se ve al éter como un dios luchando con los antiguos gigantes, uno de ellos con cabeza leonada. Aquí nos dan verdades mezcladas con mentiras. Pero nosotros decimos, más que una representación física, que es también simbólica, pues nosotros lo enmarcamos el éter en lo que se denomina la geometría sagrada. Entonces estamos viendo aquí de la geometría sagrada la acción de los dos tetraedros que estamos viendo. Entonces nosotros decimos, estos dos tetraedros pues lo rigen todo, pero el éter estaría precisamente en el interior de ambos tetraedros y sería el que crearía dichos tetraedros, y a partir de dichos tetraedros, que también uno puede significar o simbolizar el polo, uno de los polos, polo positivo o polo negativo, o cóncavo o convexo, pues ahí en el centro, participando con ellos, pero también con su independencia total o casi total, dijéramos, estaría ese éter. Y a la derecha ese mismo éter pues estaría representado por el color amarillo de la representación de nuestro esquema de la Tierra cóncava convexa. El éter estaría en el centro y también estaría en el exterior y estaría impregnándolo todo, porque el éter es el eterno, pero por su propia naturaleza tiene que ser imperceptible. Por eso nosotros decimos, si alguien evidentemente solamente se guía por únicamente lo más material, lo más denso, pues esta serie pues no le sirve. Ahora también nosotros advertimos, el que solamente quiera considerar elementos materiales y densos, pues finalmente no llegará a ninguna comprensión. Esa es nuestra experiencia. Entonces vamos a continuación, finalmente vamos a plantear unos ejemplos concretos de la investigación actual sobre la controversia espacial. Así estamos viendo una foto de Joshua Nowicki, que se ve la ciudad de Chicago a 90 kilómetros de distancia. Tendría que tener un hundimiento, si la Tierra fuese esférica convexa, tendría que tener un hundimiento de 637 metros. Entonces nosotros recomendamos, para que la persona tenga más interés en ver más información sobre esto que vamos a decir, que lo busquen, pongan en el vídeo, pongan en YouTube Torah 23, Bereshit 1, la Tierra plana, y ahí saldrá una investigación de un terraplanista, pero terraplanista también en sentido religioso. Nosotros no comulgamos o no nos coincidimos con él en parte de su filosofía, pero en esto que nos está diciendo y en este estudio que hace de la planitud, pero de la planitud perceptible, no queremos decir que sea toda la Tierra plana, pues en esto sí estamos de acuerdo y recomendamos ese vídeo a las personas interesadas. Entonces, esta visión que de Chicago, visto desde el Parque Estatal de Grand Mer y a través del lago Michigan, como están viendo ahí las aguas, pues nos dicen que esto sería imposible precisamente debido al hundimiento en una tierra esférica convexa. Y esto es un argumento a favor de los terraplanistas.
y en contra de la esfericidad. Esto es un argumento a favor de ellos, evidentemente, porque por ejemplo ya sabemos por las medidas de la Tierra que a unos 10 kilómetros no se verían construcciones inferiores a unos 7,5 metros y se ven. Luego la curvatura establecida es falsa. Mientras que, por ejemplo, las medidas generales de desplazamiento en tierra y mar, de meridianos y paralelos, pues guardan una coherencia y la guardan desde Eratóstenes, lo cual es muy curioso. Para nosotros no es curioso, para nosotros sabemos que esta élite pues está desde siempre. Entonces, Chicago permanecería hundido y no se vería. Entonces, esto es un argumento a favor de la teoría tierra plana de los terraplanistas, que nosotros no estamos de acuerdo con ella en la planitud. En otros aspectos sí, pero no en la planitud. Pero también esta misma visión, pues le da un argumento a favor de la esfericidad de la curvatura en contra de los terraplanistas, porque en la lejanía los barcos y edificios son ocultados por su parte inferior debido a lo que se considera la curvatura. Desaparecen, pero antes de desaparecer su parte inferior es ocultada. Entonces estamos viendo aquí cómo estas imágenes, nosotros tomamos estas imágenes de internet y nosotros le damos seguramente otra intención a los que las pusieron, porque consideramos que tenemos derecho nosotros a opinar sobre ellas y a darles a lo mejor otra interpretación. Entonces vemos cómo realmente en la foto superior pues sería como se vería, cómo está ahí realmente la ciudad de Chicago, pero por eso vemos una línea verde, queriendo decir, todo lo que está debajo de verde pues lo oculta, en la parte inferior de la foto lo oculta la curvatura de la Tierra, y esto sería entonces un argumento a favor de los terraglobistas. Dijéramos que existe una curvatura que ellos consideran que es una curvatura convexa. Entonces, nosotros tenemos que decir que ambos, o que sobre todo los terraglobistas, vamos a decir, y en esa visión que se ve, pues no consideran algo también importante, que es que la curvatura crearía una inclinación visual de torres y edificios, y en esas imágenes que hemos visto, en ninguna de ellas, pues se ve esa inclinación. Nosotros esa inclinación no la encontramos en ninguna foto posible, solamente puedes encontrarlo en montajes como estos que nos han servido, que se ve una determinada inclinación de los edificios, pero nosotros y cualquiera puede poner en internet, vamos a buscar edificios que se vean la inclinación y no se encuentran, tienen que ser montajes. ¿Por qué? Porque precisamente esa inclinación no se percibe en ningún tipo de foto, por muy lejana que se tome esta inclinación que ustedes están viendo aquí. Pero si la Tierra fuese esférica convexa, pues tendría que verse en la lejanía, por ejemplo, en los edificios que hemos visto de Chicago y en muchas torres, pues tendría que verse esa inclinación y no se ve como estamos viendo aquí. Entonces, esta es otra foto montaje también que pensamos que está establecido por terraesferistas para, en cierto modo, decir que existe un hundimiento, pero nosotros también lo interpretamos de otra manera. Lo primero que estamos viendo es que todas las imágenes, tanto en las fotos más próximas como en las más lejanas de esa ciudad de Chicago, pues lo que existe es la verticalidad, no existe la inclinación. Y entonces nosotros queremos destacar también un punto importante en relación. Pero vamos a hacer un resumen. Por tanto, los terraplanistas tienen razón en que la curvatura establecida es falsa. Pero los terraglobistas tienen razón en que existe una curvatura que tapa la parte inferior de barcos y edificios. Pero ninguna de estas dos explicaciones es totalmente y es una completa explicación de edificios sin inclinación y con la parte inferior ocultada y sobre todo de una determinada manera que nosotros vamos en próximos vídeos a seguir profundizando. Un terraplanista diría, por ejemplo, ante estas imágenes y esta foto inicial que hemos puesto, diría, a esa distancia no debería verse la ciudad de Chicago ni el edificio, ninguno de sus edificios, y tendría razón. Pero el terraglobista también diría, pero ¿ves cómo la parte inferior la oculta la curvatura? Y los dos parecerían tener
razón. Nosotros vamos a analizar ahora brevemente algo que nosotros consideramos un punto importante. Esto sería el análisis del corte convergencia espacial que hemos explicado en este punto. Corte convergencia especial. Porque entonces nosotros vamos a ir viendo cómo en la parte inicial que estamos aquí viendo, se ve esta parte superior. Cuando te vas alejando, pues la parte inferior deja de verse. Ven que deja la parte inferior de verse. Pero esta parte parece que la parte más superior del todo es la que marca un patrón. Y un patrón de alargamiento. Fíjense aquí que se está alargando más en perspectiva. Lo mismo que aquí. Y entonces, mientras que toda la parte inferior desaparece. Pero parece un alargamiento desde la parte superior. Fíjense, las partes superiores, la siguiente edificio, los 4 edificios que vemos aquí, solamente parecería, vamos a seguir viéndolo en la continuación, que un punto más elevado es el que marca, dijéramos así, toda la percepción, dijéramos así, que en continuación en lejanía. Así, por ejemplo, estamos viendo aquí que este punto que casi es imperceptible de la torre es el que marca, porque incluso esta parte que ya no llega a este punto, en la siguiente vista que estamos aquí, pues esta parte como es alta pero no llega a este punto más elevado, pues parece obviarse y ya no se percibe. Fíjense que esta parte ya deja de percibirse aquí y deja de percibirse ahí. Eso para nosotros es un patrón de, dijéramos así, de digno de seguir profundizándolo, porque pensamos que ahí nos puede dar discernimiento, porque esto no lo explica ninguno, ni terraplanistas ni terraglobistas. Y lo mismo pasa con este otro punto, con todos los puntos. El punto más elevado, como estamos viendo aquí, es el que marca. Y entonces este punto que está próximo, por ejemplo aquí, pero no llega arriba del todo, pues en la siguiente es obviado, no se ve. Ya en la siguiente este punto queda marginado, no se ve. Y en la tercera parte tampoco. Es decir, se va produciendo a medida que se produce un alejamiento, un patrón en que los puntos más elevados, como estamos viendo aquí, son los que permanecen y parecen alargarse hacia abajo, Esto nosotros lo consideramos importante y no consideramos que no puede ser explicado ni por reflexión, ni por fata morgana, ni de un modo coherente. Entonces nosotros creemos que existe en el fenómeno de la visión lejana en el horizonte, que es lo que estamos analizando aquí, algo que no puede explicarse solo con efectos ópticos, como muchos terraplanistas pretenden, como por ejemplo con la perspectiva o con la reflexión de la luz o con la fata morgana o con convergencia. Es decir, no se puede explicar totalmente esto. Más adelante lo vamos a analizar con más detenimiento. Entonces ahora solamente vamos a decir una frase que para que simplemente alguna persona piense si le puede servir de algo en su investigación. Porque nosotros consideramos esta fenomenología de cómo se produce la visión en la lejanía en barcos y edificios, por ejemplo, consideramos esta fenomenología enmarcada en lo que nosotros vamos a decir, enmarcada en la acción separativa, creativa del éter. Lo vamos a repetir. Consideramos esos fenómenos como aquí el que estamos viendo, que en próximos vídeos también veremos cómo los barcos al alejarse en el mar se producen efectos como este que estamos viendo, que incluso una parte deja de verse, pero la parte superior del mástil, la parte más elevada, parece ella alargarse hacia abajo, pues entonces nosotros recomendamos este vídeo, el vídeo que ponemos aquí en inglés para que lo busquen en internet, que es un estudio bastante muy bien hecho, pues entonces nosotros consideramos que esto que estamos viendo y que se produce tanto en los edificios de Chicago como en estas visiones, consideramos una fenomenología enmarcada en la acción separativa creativa del éter. Para que mediten en esta frase, consideramos estos fenómenos que no lo explican ni la fata morgana ni la perspectiva,
ni efectos ópticos, sino que sería la acción separativa creativa del éter. Es lo que es, dijéramos así, la frase que se nos ocurre, que podemos ir perfeccionándola en un futuro. Entonces, porque esta acción separativa creativa del éter, pues está directamente relacionada con la curvatura cóncava, de la Tierra, y de la Tierra superficie, y de la curvatura convexa del domo, esta acción separativa creativa del éter, y por eso en ambos planos, al unirse ambos planos, pues se produce esta fenomenología que no puede ser bien explicada y que nosotros creemos, por lo menos, que vamos a darle, dijéramos así, una interpretación o una posible interpretación para que otros sigan investigando, porque iremos decodificando en esta serie en futuros vídeos. Nos despedimos aquí deseando para todos y para nosotros salud y discernimiento.